Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal Sembrando la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, a usted y a mí, de poder reunirnos una vez más, de poder seguir en este estudio de la Palabra, sabiendo que la Palabra de nuestro Dios es la verdad, es la que nos ayuda a alinearnos a los propósitos y a los planes de nuestro Dios. En este día también le doy gracias por su vida, mi amado, porque si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado, Dios ha sido bueno, amén. Y yo le invito a que usted me acompañe con su Biblia. Vamos a ver, o a leer más bien, una porción de la palabra que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo, y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos dé discernimiento para poder comprender su verdad, la palabra de nuestro Dios. Yo le invito a que usted, abra su Biblia y vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y dice así la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Que nuestro amado Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, hoy en día tenemos mucha información muy útil para la familia. Por ejemplo, el Internet ha venido a facilitarnos mucho material útil para el matrimonio, para la crianza de los hijos, para las finanzas familiares, etc. Pero definitivamente, mis amados, no existen palabras y consejos más poderosos para nuestra familia que los que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Quizás para algunas personas sea locura seguir los consejos de la palabra de Dios y lo menosprecian. Pero para nosotros esas palabras son poder de Dios que nos dan la victoria en las diferentes situaciones de nuestra vida. Aleluya. Hoy, mis amados, vamos a reflexionar en varios principios bíblicos muy poderosos para tener familias victoriosas independientemente de las situaciones que podamos estar enfrentándose el día de hoy. Como primer principio, mis amados, una familia victoriosa tiene una fe bien fundamentada. Dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 3 al 5: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Mis amados, una familia cristiana victoriosa pone su fe en Dios, no en la sabiduría de los hombres. Es decir, la palabra de Dios, mis amados, reconoce que hay sabiduría en los hombres, pero nunca se compara a la sabiduría y el poder de nuestro Dios. En las tempestades de la vida, mis amados, lo único que nos puede mantener estables a las familias es estar fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Así lo enseñaba el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Usted lo puede leer en los versículos del 24 al 28. Pero lastimosamente, mis amados, muchas familias que se llaman o que se hacen llamar cristianas aún siguen confiando en amuletos, en el esoterismo, en el misticismo. Siendo cristianos, mis amados, siguen apoyándose en las obras infructuosas de las tinieblas. Como segundo principio, una familia victoriosa ama a Dios. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Mis amados, el Señor tiene cosas maravillosas para los que le aman. A los que le creen, Dios les da
lo que le piden de acuerdo con su voluntad. Pero a los que le aman a Dios, tienen preparado bendiciones que van más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos. Aleluya. Mis amados, a los que le aman a Dios, Dios hace todas las cosas que les ayuden para bien, como dice en Romanos 8:28. Pero, ¿qué significa ser una familia que ama a Dios? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice el Señor Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Mis amados, en una familia que solo oye la palabra de Dios y no la pone en práctica en su hogar, mis amados, no ama a Dios. La familia tiene que poner en práctica la palabra de Dios para que así muestre su amor en obediencia. La palabra de Dios, mis amados, nos ayuda en nuestras relaciones matrimoniales, nos ayuda en la disciplina de nuestros hijos y en los valores como familia. Una familia que ama a Dios, mis amados, no vive bajo los valores del mundo, que en realidad no son valores, sino antivalores. Deshonestidad, egoísmo, discriminación, holgazanería, impuntualidad, imprudencia, etc. Sino según los valores espirituales de la palabra de Dios, que son el perdón, la dadivosidad, la reconciliación, el agradecimiento, el respeto, la justicia, el amor, la honestidad, etc. Una familia que ama a Dios, mis amados, tiene tiempo para Dios en su agenda diaria y semanal. Como lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, el Señor Jesús enseña y dice que hay que buscar como prioridad el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Como tercer principio, mis amados, una familia victoriosa cuida el templo de Dios. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, en los versículos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Aleluya. Es lindo, mis amados, ver a las familias sirviendo en la iglesia, trabajando juntos para limpiar y arreglar el templo donde se congregan. Definitivamente eso, mis amados, trae bendición a sus vidas. Pero el Señor quiere también que cuidemos su templo, donde Él habita. Y ese templo somos cada uno de nosotros, los que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor. Mis amados, como familia tenemos que erradicar de nuestra vida y de nuestros hogares todo aquello que destruye el templo de Dios, es decir, nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es santo, es decir, apartado para Dios, para lo que a Él le agrada, para sus propósitos. Aleluya. Cuidar el templo de Dios, mis amados, significa poner en práctica el mandamiento de no matarás, por ejemplo. No dejarse dominar por ningún vicio. No vivir afanados por el trabajo y los negocios. No vivir una vida sexual promiscua. Perdonar a los que nos ofenden. Aleluya. Y como cuarto principio, mis amados, una familia victoriosa se aparta de las malas influencias. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Muchas veces, mis amados, tenemos jactancia en pensar: eso no me va a afectar, un poco no es malo, de vez en cuando no es pecado, una
es ninguna, etcétera. Todas esas frases son frases para excusarnos de lo que sabemos que no debemos hacer. Pero tenemos que saber, mis amados, que un sí es darle cabida a un poco de pecado. Y ese poquito de pecado destruye, mis amados, nuestra vida. Puede destruir incluso totalmente a nuestra familia. No es necesario, mis amados, estar rodeado de muchas malas influencias. Una sola persona, una sola mala influencia basta para llevarnos a la destrucción. El problema de las malas influencias, mis amados, es cómo vamos a terminar. Dice en Proverbios capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, mis amados, pongamos en práctica estos principios en familia y vivamos en victoria por medio del poder de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver que para ser familias victoriosas, aquí lo principal y lo más importante, mis amados, es ser obedientes. Entonces, la ecuación perfecta será que amar a nuestro Dios es igual a la obediencia. Es de esa manera, mis amados, como mostramos realmente que amamos a Dios. Poniendo en práctica su palabra, buscando el consejo de su palabra, buscando ser ministrados por el Espíritu Santo, vivir en santidad, cuidar este cuerpo que el Señor nos ha dado, que ahora es el templo del Dios vivo, ese Dios que ahora habita en nosotros, y por eso debemos de cuidar nuestro cuerpo, debemos de cuidar nuestra vida, debemos de cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, debemos de cuidar lo que sentimos, porque recuerde que es el templo donde habita ahora el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Y no podemos, mis amados, destruir este templo, porque el Señor, lo acabamos de leer, que el que destruye su templo, Él lo destruirá también. Recuerde, mi amado, que el Espíritu de Dios que ahora habita en nosotros es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Es esa persona que nos ministra y nos enseña la palabra. Es la persona del Espíritu Santo la que nos recuerda la palabra. Es Él el que nos ayuda en los momentos de dificultad que estamos pasando y nos recuerda las promesas de Dios y nos hace ver que todas las cosas que pasan en nuestra vida, como dice Romanos 8:28, nos ayudan para bien. Porque en ello hay propósito a los cuales, mis amados, hemos sido llamados. Por eso, mis amados, debemos de tener cuidado, de ser obedientes con el Señor, de poner en práctica su palabra y no solamente oírla, sino practicarla. Es así como mostramos cuánto amamos al Señor. El Señor dice que si guardamos su palabra, le estamos mostrando que lo amamos. Y si lo amamos a Él, el Padre nos amará. Y si el Padre nos ama, dice que Él vendrá a manifestarse en nosotros. Muchas veces, mis amados, andamos buscando la manifestación del Señor por medio de señales sobrenaturales. Cuando, mis amados, es tan sencillo y tan simple como ser obedientes, y de esa manera el Señor se manifestará en nuestra vida, se hará evidente en nuestra vida, y viviremos con ese gozo de saber que el Señor habita en nosotros, que somos portadores de esa deidad, del Dios Trino, de nuestro Yeshua, de nuestro Salvador. Mi amado, yo lo animo a que usted reflexione en este mensaje, que usted reflexione en esta palabra. Si usted quiere tener una familia victoriosa, entonces haga lo que dice la palabra. Ponga en práctica toda la palabra, no solamente una parte, sino toda la palabra. Porque toda la palabra, dice el apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo,
Ahí en el capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que toda la escritura, toda la palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios, viene de Dios. Y es útil, dice, esta palabra, esta bendita palabra es útil para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para llamarnos la atención, para amonestarnos, para confrontarnos. Ese es el objetivo de la palabra. Porque, mi amado, si usted la palabra no lo confronta, preocúpese. Preocúpese si la palabra no lo confronta, porque la palabra nos hace ver nuestros errores. La palabra nos hace ver que realmente somos pecadores. La palabra nos hace notar que necesitamos de Dios, no como religiosos, sino como una necesidad de vida. Bien enseñaba el Señor Jesucristo: apartados de mí nada pueden hacer, y tenía toda la razón. Mostrémosles a Dios cuánto lo amamos, practicando la palabra. Y no caigamos en ese error como lo hacían en el tiempo de Jesús los fariseos. El Señor les decía: hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos y apartado de mí. Porque ellos enseñaban mandamientos de hombre y no ponen en práctica lo que decía la ley del Señor. Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que se suscriba a este canal, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba las notificaciones del siguiente mensaje que vamos a seguir subiendo de la palabra. Comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Conviértase en ese instrumento del Señor. Ahora yo le pido, mi amado, que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido, Padre. Y le pido, mi Dios, que esta palabra a usted no vuelva vacía. Que así como la lluvia y la nieve riegan la tierra y la hacen germinar y dar frutos, que así tu palabra no vuelva a usted vacía. Que cumpla ese propósito, Señor, que haga lo que usted quiera y que usted la prospere en todo. Señor, en el nombre de Jesús, que usted bendiga a cada familia, a cada persona que está viendo este mensaje, que está viendo este video, Padre. Que usted lo fortalezca, que usted fortalezca la unidad en la familia, que usted traiga restauración a las familias que se encuentran tal vez en conflictos, en discordias, en peleas. Padre, le pido en el nombre de Jesús que usted provee y sustente la necesidad de cada uno. Que usted traiga ese milagro de sanidad y medicina a sus vidas, Padre. Que usted levante al caído, que usted renueve las fuerzas al debilitado, que usted traiga consuelo a aquel que se encuentra afligido. Que usted guarde, Señor, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir la salvación, yo le animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido alejado de usted, que he vivido una vida en desorden. Reconozco su obra en la cruz, que usted pagó con su sangre preciosa por mis pecados. Limpia mi corazón, limpia mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador y me comprometo a vivir en santidad hasta que me llames a tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Mi amado o mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre del Caballero de la Cruz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.